Vamos a iniciar nuestra primera entrevista de esta mañana. Nos encontramos en los ambientes de la Defensoría del Pueblo para conversar justamente con el defensor del pueblo, el doctor Josué Gutiérrez. ¿Cómo está, defensor? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Muchas gracias por tenerte en casa y siempre con el respeto a toda la teleaudiencia que sigue en sintonía de tu programa. Muy bien. En principio, el tema de los aguajún. Han habido algunas infelices declaraciones de algunos ministros en relación al asunto de las violaciones sexuales, como, digamos, un tema cultural, lo mencionaban, luego se han ya disculpado y todo lo demás. Pero junto con eso, digamos, el asunto ha servido para conocer los peruanos en general y Lima en particular, cómo es la situación de estas comunidades donde el Estado no se siente y donde se producen una serie de injusticias. Sí, en primer lugar nuestra condena absoluta a todo acto de vejamen contra las personas y más si son niñas, adolescentes que sufren diariamente el problema de la violencia de carácter sexual en la Amazonía de nuestro país, más acentuada en los pueblos indígenas, quizá personas que tienen dominio sobre los niños o las adolescentes y generalmente profesores, pero no solamente está en el tema de profesores o maestros, sino también en policías que por algún motivo están asentados en ese lugar. También lo es de otros profesionales, de personas que van allí. Y entonces ese es un tema que se tiene que cortar de raíz. A propósito de eso, me da la impresión que la Defensoría y otras instancias no están muy contentas con el trabajo del Centro de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer. Y justamente en estos días ha habido una denuncia de los propios aguajún en el sentido de que los representantes de los centros de emergencia mujer en esas comunidades son acosadores sexuales de las madres de familia. Sí, hay un sinnúmero de denuncias que muchas veces llegan a las capitales de provincia, máximo a las capitales de departamento y de ahí no sale. Yo agradezco mucho la sensibilización que sobre esto viene tocando los medios de comunicación. Pero eso no debe ser de un momento, sino qué es lo que la respuesta como Estado pueda tener, digamos, un cariz de esperanza para tanta población que es, si se quiere, invisibilizada. No hay un trabajo de una política de Estado acorde, digamos, a estar con ellos. Y eso, más allá de cualquier expresión que pueda tener feliz o infeliz algún funcionario o cualquier ciudadano, eso no está en discusión. Creo que nuestro derecho contemporáneo, nuestro derecho privilegia la protección, sobre todo de la niñez y la protección de la adolescencia como factores de gran vulnerabilidad. Pues es verdad que el Estado no tiene un presupuesto que privilegia el tema de la protección, o sea, eso no existe dentro del Estado, pero eso no justifica que no se haga nada. Entonces, y el primero que de alguna forma tiene que hacer para poder exigir moralmente a los demás es la Defensoría. Todos están para atender al vulnerado, a la víctima, ninguno para prevenir. ¿Y sabe por qué? Porque no tienes visibilizado, no tienes registrado a esa población sobre la cual el Estado tiene que trabajar. Creo que la Defensoría está haciendo un esfuerzo enorme, ya entregó ahora un reporte de más de 141.000 hijos de población vulnerable, población en riesgo, que quizá la mitad van a ir a los penales porque están proclives al crimen, ¿no? Y no hacemos nada, o sea, los estudios nos dicen todo eso, o sea, la antropología, la sociología, la psicología, te permite visionar a dónde va a ir este gran grupo y sabes dónde está yendo, pero ni siquiera lo tienes registrado. Eso es el problema, ¿no? Usted es presidente de la comisión encargada de nombrar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo va el tema? El 3 estamos lanzando ya la instalación y el mismo 3 estamos aprobando el cronograma, el 3 de julio, el 3 estamos aprobando el cronograma, el 3 estamos aprobando las bases, el 3 estamos aprobando el reglamento, todos los instrumentos internos y pero antes del 3 naturalmente ya hay reuniones preliminares como para ya irse involucrando en los temas y ya tuvimos este lunes, ¿no?, la reunión de coordinación con el 100% de miembros. Creo que el interés de todos nuestros representantes
es que esto sea un proceso muy abierto, muy transparente. ¿Cuánto se supone dura un proceso como este y cuándo concluye? Está concluyendo los primeros días de noviembre, de acuerdo al cronograma, pero incluye además una capacitación a los nuevos miembros, incluye además un sistema de inducción para que apenas puedan incorporarse sobre la marcha, continuar lo que esta Junta ha venido trabajando, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo para ver también en adelante cuáles las decisiones más adecuadas en torno, digamos, a cerrar esa brecha enorme de la provisionalidad por los nombramientos. ¿Ya se están presentando las candidaturas o todavía no? No, por eso el 3 se aprueban todos los instrumentos de gestión y allí se va a acordar ya la convocatoria, que está programado un mes, está programado en el calendario tentativo, que todavía no está aprobado, pero que ya lo hemos venido trabajando, está entre el 9 de julio, ¿no?, al 10 de agosto, ¿no? Ese es el periodo en el cual la población los postulantes pueden tener la oportunidad de inscribirse, ¿no? ¿Y la evaluación? ¿Cómo es eso de la evaluación? Hay 3 módulos planteados. La primera, tal cual fue en el año 2019, ¿no? O sea, 30% el tema de evaluación de conocimiento, 30% la evaluación del currículum y un 40% de la valoración, que tiene 2 aspectos también fundamentales allí, que son las entrevistas y finalmente la evaluación de confianza, que es básicamente sobre los antecedentes de las personas, que la Contraloría siempre entrega un informe detallado, pero también lo hace el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Ustedes Están representados en la mesa, así que confiamos que esas informaciones permitan tomar las mejores decisiones a todos, ¿no? Ustedes van a trabajar por su cuenta, están trabajando ya por su cuenta, cumpliendo los plazos y todo aquello, pero mientras tanto en el Congreso aparentemente van a reemplazar a la Junta Nacional de Justicia con la Escuela Nacional de la Magistratura. ¿Cómo sería ahí? Mire, nosotros en lo personal, y no voy a asumir la representación ni siquiera institucional, en lo personal yo considero que el sistema de evaluación hoy día para una Junta Nacional y consecuentemente que la Junta Nacional tenga la autonomía para poder evaluar a los magistrados y también ratificarlos de acuerdo a la idoneidad de su servicio, está bien. O sea, yo creo que lo único que tendríamos que hacer ahí quizás es esforzarnos un poco más, ¿no?, para que las personas que sean los representantes de alguna forma encarnen el sentir de que el sistema de justicia funciona de manera apolítica y que el sistema de justicia esté por encima de las vicisitudes, de las discusiones de carácter político o económico muchas veces, ¿no? Entonces, que guarde la proporcionalidad de administrar justicia, que es el deber, digamos, del sistema, ¿no? Sí, pero digo, ¿qué tiene que ver eso con mi pregunta? Porque yo le decía, el Congreso está por crear la Escuela Nacional de la Magistratura. O sea, yo le digo lo que pienso del sistema actual. Ajá. Entonces, pero eso, que es mi opinión, no tiene nada que ver con la opinión que pueda tener cualquier otro parlamentario o funcionario. Entonces, si hay iniciativas para mejorar, bienvenidos sean. Yo pienso que este sistema tal cual debe mejorarse, quizá, debe hacerse algunos ajustes, quizá. Lo que no se puede hacer es desmontar, lo que hay que darle tranquilidad a la población. ¿Usted está en desacuerdo con que el Congreso, digamos, deje de lado a la Junta y cree la Escuela Nacional de la Magistratura? No estoy en desacuerdo. Yo lo que estoy es privilegiando de lo que ya existe, porque lo que existe usted puede medir, usted puede calificar. Lo que no existe es una especulación. Entonces, lo que existe para mí está bien. Pero necesita mejorar, sí necesita mejorar, quizás hacer unos ajustes. Entonces, si hay algún parlamentario que sobre esa perspectiva pone su proyecto de ley y obliga, digamos, a una discusión dentro del Parlamento para que se mejore, bacán. Pero si esta no es así, si esta más bien tiene un correlato, digamos, de hacer que, digamos, bajo el criterio de la meritocracia haya una escuela y se haga una carrera efectiva desde el fiscal
adjunto, ¿no?, provincial, hasta un fiscal supremo, y hay una carrera sobre el cual se debe establecer a través de la autonomía del Ministerio Público, o una carrera judicial que comienza, digamos, hasta con el secretario especialista y después puede llegar a presidente de la Corte Suprema como parte de una carrera meritocrática, bienvenido. Ahora, pero ahí habrá sus sistemas de control también, porque ningún organismo, ninguna institución está exenta del sistema de control. Correcto. Entonces, tanto control gubernamental en términos económicos, que será Contraloría, control de funcionamiento o ejercicio, que será la Defensoría a través de las supervisiones, y finalmente el control político, que se establece a través de la fiscalización. Última pregunta antes de irnos a la pausa, por favor, si fuera tan amable. ¿El Defensor del Pueblo puede tener afiliación política? ¿Está prohibido de eso? No, el Defensor del Pueblo tiene que tener una conducta política, no tiene que tener ningún compromiso político. ¿Pero puede tener militancia o no? Tampoco, no. Tendría que renunciar si la tuviera antes. Claro, sí. ¿Qué opina? Usted no pertenece a Perú Libre ni a ningún otro partido político, por lo tanto, si no, no podría ejercer como defensor del pueblo. Sí, es parte de la calificación básica que te hace el Congreso. Sí. Lo que no significa que usted no sea político. Usted mantiene, digamos... Mis antecedentes han sido eminentemente políticos, y entonces uno, no solamente congresista, he sido vicepresidente regional, consejero regional, he sido regidor, entonces creo que tengo una trayectoria de carácter política, y que eso es justamente lo que la gente puede opinar respecto a tu conducta como político, ¿no? Pero en esta institución tan noble y tan privilegiada de poder defender los derechos humanos, los políticos no tienen nada que ver, ¿no? Es, creo que más el deseo de querer construir dentro del ámbito del desarrollo constitucional la protección del derecho, repito, protección, no reparación, y bajo ese concepto nosotros venimos trabajando y articulando una serie de hechos, ¿no? ¿Qué opina de Vladimir Cerrón, que tiene ya varios meses prófugo de la justicia? Usted ha sido su abogado. ¿Qué podría opinar? Es un ciudadano como usted, como yo, tiene problemas de carácter judicial. Lo que decimos es que siempre las personas tienen que asumir su condición de investigado, procesado, condenado, y en esa línea ponerse a derecho, ¿no? ¿Sería lo ideal que se ponga a derecho, o usted prefiere no hacer ningún comentario? No, yo no quisiera decir si se pone o no. Creo que no, yo no voy a individualizar mi opinión. Mi opinión es general, es para todos. Y lo incluye a él, claro que sí, como me puede incluir a mí o a usted o cualquiera. O sea, bien o mal tenemos un sistema de justicia, hay que hacer la defensa donde corresponde. Vamos a una brevísima pausa, por favor, y regresamos para seguir conversando con el Defensor del Pueblo, el doctor Josué Gutiérrez. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el Defensor del Pueblo, el doctor Josué Gutiérrez. Textualmente, el doctor Gutiérrez, yo aquí lo había apuntado, dijo sobre los asesinatos en las protestas, los crímenes durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte no deben quedar impunes. Mantiene esa tesis, ¿verdad? No solamente la mantenemos, sino que constantemente venimos acompañando y exhortando todo el proceso investigatorio, para que usted comprenderá
que no tenemos pues buenos antecedentes en materia investigatoria, sobre todo en plazos. Hasta ahora el caso Putis, que es 40 años en diciembre, no tiene siquiera juicio oral, no tiene sentencia. Entonces, si ya estamos viendo un caso que está acreditado hace 40 años, sobre cientos, decenas de personas que han fallecido con fusiles, con armas, con balas, con todo, ya no hay nada que hacer, o sea, está determinado. Y ahora se suma esto, entonces, ¿qué podríamos decirle a los deudos? ¿Qué podríamos decirle a las víctimas? Pero son contextos distintos, ¿no? Porque en lo de Putis no había pues videos, no hay videos ni nada. Aquí lo hemos visto todos casi en vivo y en directo. Sí, y justamente eso son las ventajas de ahora, sobre todo del acopio de la información oportuna que han hecho los fiscales, tanto en Ayacucho como en Juliaca, ¿no? Sin embargo, no hay nadie preso. Pero, un momentito, el hecho que no haya ninguno preso no implica que la Fiscalía no ha trabajado. Está trabajando. Que la Fiscalía trabaja. Está trabajando, hay un equipo muy grande sobre eso, o sea, no es un fiscal, es un equipo de fiscales de derechos humanos que entiendo la actual gestión del doctor Villena lo está inclusive un poco fortaleciendo aún más para que en la sintonía que tenemos todos, en que esto pueda rápidamente concluir en determinaciones que permitan de alguna forma tener, digamos, por lo menos a la ciudadanía la esperanza que hay un sistema que ahora es mucho más célere que en el pasado, que los sistemas de apoyo criminalístico puedan determinar oportunamente todos los diagnósticos, que la pericia médico-legal también funcione en el orden. Las investigaciones estuvieron un poco lentas, doctor. Por eso le repito, o sea, las investigaciones da la sensación que son lentas, pero como no es de un asesinato, son de varios asesinatos. Entonces, el acopio de esa información es bastante, pero no solamente... Yo me acuerdo que usted, doctor, pidió que los casos que habían venido todos de provincias a Lima, de manera sospechosa, regresaran a sus provincias para que los fiscales de allá hicieran las investigaciones. Al final eso no se dio. No, a ver, vamos por partes. Lo que había ocurrido cuando yo llegué a la Defensoría es que el Ministerio Público había pedido había hecho dos cosas. Primero, cambiar a los fiscales naturales, por ejemplo, el fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, el fiscal de Derechos Humanos de Juliaca y todos ellos que estaban llevando ya la investigación, entregaron la documentación a un equipo especial, ¿no?, que se había generado en Lima y que estaba centralizado en Lima. Primero, ese es el primer punto, a nivel de recursos humanos y de fiscales. Y lo segundo es que las actuaciones, digamos, de la investigación se hacían por Google Meet o por plataformas virtuales, o les pedían a las personas que tenían que trasladarse a Lima para dar sus declaraciones, sus testimoniales y todo lo que es sobre ese tema. Entonces son dos temas que nosotros lo tomamos cuando estuvimos en Ayacucho y en Juliaca y en Puno oportunamente. Pedimos una entrevista con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y nosotros le entregamos formalmente nuestra disconformidad por estos dos asuntos. Entonces, nos reunimos también con Naciones Unidas, con los altos comisionados de derechos humanos y también con algunos cooperantes. Pero eso que se había traído a Lima se devolvió a provincia. Eso está claro. Las dos cosas se hicieron. Primero, que se garantizaba que las personas, todas sus actuaciones, todos sus testimoniales, las actuaciones de investigación y de pesquisa se trasladaran al lugar de origen. Y así fue, claro, eso está así y se nos hace. Si se quiere, eso fue el logro de la Defensoría en esa primera etapa. Ahora, en la etapa de acompañamiento, en la etapa, digamos, de ir trabajando, están viniendo los deudos ahora. ¿Ya? Y están coordinando con nuestros comisionados porque lo que quieren es establecer una línea de base, no solamente en términos de justicia, digamos, ordinaria, que puede ser la acusación, finalmente la sentencia, sino la reparación sobre las víctimas de este proceso. Y nosotros lo que estamos haciendo es, primero,
colaborar con los deudos, con las víctimas, en todo el aspecto del soporte, no solamente jurídico, sino también emocional, pero por otro lado la parte reparativa, ¿no? ¿Le preocupa a usted como defensor del pueblo la poca legitimidad que tienen no nuestras instituciones, sino quienes ocupan estas instituciones? La Presidenta de la República con 5% de respaldo popular, 6% los congresistas. ¿Qué opinión tiene eso? Más me preocupa lo que ha publicado las últimas encuestas, de que solamente 20 peruanos de 100 quieren la democracia. Y ahí sí estamos graves. Y estamos graves porque entonces, no sé, pues a veces le hacemos juego a la anarquía. O debe ser. También le hacemos juego al autoritarismo. Yo estoy seguro que si mañana hubiera una irrupción democrática y se instaura un gobierno autocrático con una visión totalitarista para hacer lo que le da la gana y por lo tanto cobijar muchos de los crímenes que puedan darse en la sociedad no estaría, se sentiría como en la posición neutral de decir, bueno, pues si la democracia no me ofreció nada, quizás este señor me puede ofrecer otra cosa. Pero también, por otro lado, el riesgo de la anarquía, de quienes nunca quieren que se fortalezcan las instituciones, desde un comienzo la torpedean. ¿Por qué? Porque quieren que ellos, desde fuera del poder político o fuera de la institucionalidad, hagan lo que les da la gana. ¿Cuál es el porcentaje, dice usted, que sí cree en la democracia? Más de un 20%. Más de un 20% apenas, ¿no? ¿Y se ha preguntado usted por qué? Claro, porque justamente... ¿Porque les gusta la anarquía o porque sienten pues que sus autoridades en democracia no sirven? Es que haber roto el esquema de la sucesión constitucional en su momento, ¿quién lo rompió? Por una marcha. Al señor Merino lo votaron con una marcha. ¿Y qué crimen había cometido el señor Merino? Ninguna. Y él renunció. Él renunció porque le hicieron su marcha. Eso se llama anarquía. De irrumpir un gobierno democrático bajo métodos que no deben ser, bajo pretextos que no tienen, digamos, condición de verisimilitud, se lo tiran abajo. Ahora, eso no... Inti y Brian no tienen nada que hacer. Justamente, cuando hay anarquía, uno no sabe ni quién es responsable finalmente de los crímenes que se puedan dar producto de estas convulsiones, porque usted comprenderá, así como hay gente que apoya, hay gente que defiende. No, perdón, hay gente que acusa y gente que se defiende. Entonces, en esa pugna seguramente habrá heridos, habrá muertos, habrá violencia, y más si hay un tema de Estado, la presentación y todo eso, son producto, digamos, de una evaluación que tendrá que hacer, repito, las instituciones que les corresponde hacer, ¿no? Claro, en el caso de Merino, entonces, usted asume que fue un error garrafal de parte del país, para hablar globalmente, a no haber permitido que culmine su mandato. Para mí, soy abogado, es un gobierno que asumió producto de una sucesión constitucional descrita en la Constitución, en la ley. Era un parlamentario que ocupaba un cargo de presidente y le tocó asumir. Eso no ha cambiado después de él, porque el otro que vino después de Merino también era un parlamentario que llegó a ir, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la respuesta de otra violencia hubiera sido así en la escalada? Pero como ya había dos víctimas, se privilegió que no importa, que sea el otro que continúe, ¿no? Porque hay gente que sí privilegia, o sea, hay gente que sí renuncia al tema de su apetito personal o de grupo, y hay gente que no está dispuesta. Entonces esa conducta, digamos, que ya no es ni democrática ni institucional, es una conducta anárquica. Si yo no soy, que no sea nadie. Correcto. O si no es de mi grupo, entonces que no sea nadie. Dos últimas preguntas. Volviendo al tema de Dina Boluarte y el Congreso deslegitimados. Usted dice que no le preocupa tanto, pero en lo poco que le preocupa... Sí me preocupa, ¿cómo que no me No, va a ¿le preocupa más a usted el 20% de gente? Me encantaría que digamos, las autoridades sean fuertes para que las decisiones no estén, digamos, orientadas a temas personales o de grupos, sino a decisiones de Estado, como el que comenzamos hablando. O sea, me encantaría que haya pues una política de Estado que privilegie la protección, en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué cree que tiene ese 5% ella y ese 6%? Porque no han dado muestras
de que puedan, digamos, encarar estos temas que son de estructura social potentes y que puedan transformar la vida del país. Por incapacidad de gestión. Ponga usted cualquier calificativo. No, es que ese calificativo que usted usa, yo no hago calificativos de ese tipo. Para mí... Yo sé que iba a decir que en el caso de Dina, por los crímenes, en las protestas, por la corrupción, que es motivo de investigación, las denuncias... Es que un tema simple, puntual. Un gobierno que ingresa con 50 más 1 a un gobierno, se supone está legitimado. Pero no se olvide usted que hay un 49.9 que está esperando que cometa cualquier cosa para tirarlo abajo. Y eso no está bien. Eso no es democrático. Lo democrático es que el 49.9 diga, bueno, ya está en la presidencia y nos toca colaborar con la institución para poder hacer que nuestro país crezca y mejore. ¿Está justificando a la presidenta con su 5%? No estoy justificando el deber ser versus a lo que es. Y a veces las que están en la coyuntura como presidentes o como autoridades no tienen la visión de querer trascender en lo estadístico, en lo técnico, y se meten a temas estrictamente políticas de populismo, y eso no, pues en un momento puedes tener una alta votación, una alta legitimidad, pero al final de cuentas no se te es sostenido en el tiempo, ¿no? Creo que eso ha pasado en muchos casos, ¿no? Esos que perdieron... A un gobierno de García del año 85, con alta legitimidad cuando salió, y a un gobierno de García en su segundo gobierno con baja legitimidad cuando salió, a pesar que la gente califica que su segundo gobierno fue mejor que el primero, pero fue mejor que el primero en términos macroeconómicos, ¿no? En términos económicos, pero en términos políticos a veces no es así. Entonces lo que hay que privilegiar es que las instituciones, sea quien sea que la conduzca, por ahora será la señora Dina, mañana no sé quién vendrá, pero en tanto sea la presidencia hay que privilegiar su fortalecimiento, ¿no? Termino con esta pregunta. ¿Puede el ingeniero Alberto Fujimori, usted es abogado, ser candidato o está prohibido considerando que ha sido indultado? No, yo creo que el jurado sabrá ponderar el derecho que tiene todo ciudadano a poder postular, y es el jurado que resolverá si corresponde o no. Cuando alguien es indultado, ¿es entonces rehabilitado y tiene todos sus derechos incólumes? El indulto es el perdón. No solo se perdona la pena, es como si nunca hubiera cometido nada. Por lo tanto, ¿está rehabilitado? Es como que si nunca hubiera cometido. Es más, ni siquiera rehabilitado, es como si no hubiera cometido un delito. Por eso, entonces tiene todos sus derechos. Todos sus derechos. Entonces sí puede ser candidato. No sé, lo dejo al jurado. Pero es que Diciendo usted que es como una persona común y corriente, sin sentencia. Pero un momentito. Eso no me corresponde calificar a mí. Yo no podría de ninguna manera hacer una interpretación sobre determinada persona o sobre determinado caso con un tema electoral, ni siquiera como opinión. Pero si a usted me pregunta, porque usted me dice que usted es abogado, si me habla del indulto, yo no me refiero al señor Fujimori, me refiero a cualquier indulto. El indulto es el perdón. Y por lo tanto, la rehabilitación. Corresponderá al Jurado Nacional determinar esas aristas que usted está señalando, que son, a final de cuentas, decisiones que van a motivar una candidatura, sí o no, pero ese es el jurado. Nosotros como Defensoría no. La pregunta de Yapa, como se dice. Pero de Yapa te digo, a mí me encantaría que todo el mundo postule, que la gente pueda tener el abanico para poder escoger al que considera como idóneo para poder estar en la primera magistratura, y ojalá una primera magistratura que esté protegida constitucionalmente, sea quien sea. Por lo tanto, yo estoy cansado de que haya irrupción, o sea, a 50.000 personas, mira, no le estoy hablando de un número, ¿usted sabe lo que significa 55.000 personas de 35 millones de peruanos? ¿Cuál es el porcentaje? Es menos del 1%, ¿no es cierto? Pero 50.000 personas paradas ahí que me hagan renunciar de presidente. Eso se llama anarquía, pues, amigo. Entonces, eso no está bien, pues, y no está bien, o sea, no está bien, sea quien sea. Póngale el nombre que usted lo crea, o sea, de las personas que usted menos piensa, ponle sus nombres y yo voy a privilegiar primero la institucionalidad. Además, hay un tema de temporalidad. La autoridad no es elegida para siempre. Entonces, si hay un tema de temporalidad, deje pues que ese término de tiempo que está, digamos, para ellos, pueda, digamos, culminar. Y si hay, digamos, decisiones incorrectas, ahí está el sistema de control político para poder hacer los ajustes que corresponden, sacar a los ministros, censurarlos y todo lo demás, porque ese es el control político, ¿no? Muy bien. Al terminar, una suerte de reflexión sobre la crisis política y una impresión suya, por favor, sobre la gestión
ojalá no me diga, no me corresponde, del decano del Colegio de Abogados de Lima, porque hay algunos que dicen que está muy izquierdoso en sus comunicados, otros dicen que la conciencia jurídica del país está otra vez apareciendo luego de tantos años de inercia. Yo creo que en la democracia hay que privilegiar el derecho de participación con opiniones que te puedan gustar o no, pero sientan una posición jurídica. Y creo que el decano lo que está haciendo es eso. Entonces, más allá que yo pueda coincidir o no con sus posiciones, digamos, yo sí privilegio que es bueno que las instituciones establezcan ese criterio de libertad de opinión y de pensamiento para sentar una posición sobre determinadas actuaciones o sobre determinadas materias. Indudablemente, sobre esas decisiones pues causan una serie de comentarios. Hay gente que va a estar de acuerdo y hay gente que no va a estar de acuerdo, pero pues son sus opiniones. Como que hoy a mí o sea, si yo no fuera defensor, yo le hablaría a tono personal de todas las cosas y podríamos, si se quiere ser, hasta mucho más contundentes en una opinión, pero ahora tengo que privilegiar lo institucional y no comprometer lo institucional. Por eso quizá que mi opinión, mi libertad de pensar está restringido también a lo institucional, ¿no? Saluda entonces el nuevo perfil del Colegio de Abogados de Lima. Repito, yo no puedo saludar ni puedo condenar. Yo creo que está bien quienes asumen una posición crítica, porque ese es el rol que corresponde, y más allá, repito, de sus opiniones, que se puede compartir o no, creo que está muy bien. Además, los colegios son para eso, ¿no? Los colegios son los estamentos de análisis, en este caso jurídico, institucional, porque la estructura del Estado es un tema estrictamente jurídico, y creo que si el colegio privilegia su actuación, digamos, mostrando cada punto y comentando sobre cada punto, enhorabuena, ¿no? Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. De igual manera, muchas gracias a usted. Hemos conversado con el defensor del pueblo, el doctor Josué Gutiérrez. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos.